Adelante. No, el doctor Valcárcel no necesita presentación. ¿Tú sabes por qué no necesita presentación? Porque además de que es un profesional preparado, con una alta capacidad, él ha puesto sin ningún tipo de egoísmo su talento al servicio de esta población, y lo ha hecho desde un principio. Y eso, que es algo loable, que es un valor, a veces por eso él también puede recibir ataques, desconsideraciones, y aún así él no ha dejado que eso melle, usando la palabra popular, que no es una palabra científica, él no ha dejado que eso melle su ánimo, su actitud y su disposición para servirle a este pueblo. Por eso yo me siento complacido, yo sé que tú también, Roberto, de que el doctor Héctor Valcárcel, infectólogo, esté hoy aquí en este programa de salud mental. Así que no quiero dilatar más mi introducción, para dejar que sea el propio Héctor Valcárcel que nos salude y que podamos entonces entrar a agotar el tema que tenemos preparado para hoy. Bueno, muy buenos días, gracias. Como siempre, un placer estar aquí con todas las personas que sintonizan la Z, y de verdad que es un placer compartir con usted, doctor Vicente, Roberto, y con Cundo ahí detrás y las demás personas, los técnicos, los másters. Realmente es un placer compartir, y esto es uno de los programas que tiene mayor audiencia. Realmente hay que reconocer que estar en la receta médica de la Z es un privilegio y una tribuna importante para llevar comunicación a las personas que en estos días se ven sometidas a tanta información. Recordar que el doctor hablaba de cuáles eran los eventos que estaban generando mayor ansiedad en la población. La primera fue el desconocimiento, pero hoy en día el conocimiento es el que más preocupación está generando. Cada vez que se dice que una positividad en el país está en tanto, cada vez que se dice tantos casos, todo eso va generando una acumulación de preocupaciones en las personas. O sea que todo lo que va vinculado a lo que es el coronavirus en este momento genera preocupación. Las noticias del día vinculado a lo que es el coronavirus del 2019, hay que decir que la rueda de prensa del doctor Senencaba, un amigo, un hermano, profesor, presidente del Colegio Médico Dominicano, tendremos que tratarla en algún momento porque tienen cierto grado de dureza, cierto grado de verdad y algunas cositas, como siempre, en la cual no estamos 100% de acuerdo, que creo que pudiéramos tratar. Lo otro que hay que reconocer es la discusión continua que tenemos entre el Ministerio de Salud Pública, el mismo Colegio Médico y la población sobre el inicio o no de la docencia presencial, sobre todo en secundaria y básica en la República Dominicana. Y por último... Perdona, Héctor, la clase inicia en el día 11. El Ministerio de Educación emite una información o un informe de que están evaluando. Claro. ¿Qué podría variar en estos...? Espérate, Roberto, déjame terminar con la última noticia. Me tiene, ¿verdad? No, adelante. Lo que pasa es que son 3 temas. Okay. Si tú quieres anotarlo por ahí, para que no se olvide, pero tú sabes, yo soy un señor mayor. El primero son las declaraciones del doctor Senencaba. Adelante. En segundo lugar, lo del inicio de las clases. En tercer lugar, que esto fue algo que quizás pasó muy por debajo de la mesa, fue que la Sociedad Dominicana de Infectología en el día de ayer emitió un comunicado público que lo subió a sus redes sociales e hizo una nota de prensa. Y como cuarto punto, eso es un poquitito más de lado, el ministro de Salud, así como las diferentes instituciones médicas, una parte de ellas, está en el reintegro de las personas al ambiente laboral en este momento, porque dentro del discurso del doctor Senencaba se aborda lo que es el ausentismo laboral, así como la preocupación del colapso de salud fruto de las grandes infecciones o el gran número de contagiados por coronavirus que amerita lo que es un receso, una licencia médica para el personal que lo padece. Entonces, iniciando por el discurso del doctor Senencaba. El doctor Senencaba habla de lo que es el incremento de contagios en médicos, enfermeras, vianalistas, seguridad, camilleros, que ustedes saben que cuando falta un personal, no importa la pata que se compromete, ustedes saben que el servicio de salud puede potencialmente verse alterado y los servicios pueden disminuir la calidad. Eso es algo que es real. Lo otro es que el doctor Senencaba hablaba, y esto sí es algo que preocupa a muchas personas porque fue algo que tuvo mucho eco en toda la población y sobre todo en la población médica, fue que el doctor Caba dijo que la FDA, y esta es la parte en la cual no estoy de acuerdo con él, él dijo que la FDA dijo que las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas, no detectaban Omicron. Y eso no es cierto. Las pruebas de antígeno, que son esas pruebas que usted le dan el resultado en los laboratorios privados cerca de 3 horas,
y que la realización realmente lo que tome 15 a 30 minutos, hay que reconocer que las pruebas reconocen muy bien Omicron, solamente que pueden perder parte de la sensibilidad, o sea, diagnosticar un positivo en casos de Omicron, sobre todo las pruebas que son caseras. En los Estados Unidos, ya para la realización de pruebas, las personas no están yendo en muchos casos a laboratorios, sino que venden kits de pruebas caseras que tú te introduces el hisopo a través de la nariz, hasta donde cuando te choca el cerebro y te salen 2 lágrimas, ya tú sabes que llegaste. Entonces, en ese momento, estas pruebas caseras sí se asocian a una sensibilidad un poco más baja. Las pruebas de antígeno tienen una sensibilidad mayor, o sea, detectan mayor probabilidad entre el tercer y el séptimo día de la persona tener el proceso. Lo que quiere dejar dicho que si bien es cierto, usted debe tener una precisión para poder realizarse la prueba de antígeno y que sea más positiva. No es cierto, repito, no es cierto que no detecta Omicron. Y aquellas personas que no me creen pueden buscar en Google, escribir FDA, pruebas de antígeno, y ustedes y Omicron al final. Y cuando lo escriban van a encontrar que si es cierto, la sensibilidad, o sea, la capacidad de encontrar personas positivas disminuye, pero no es que no las encuentra. Y usted se puede dar cuenta porque en la República Dominicana la mayoría de las pruebas que se están haciendo son pruebas de antígenos, son pruebas rápidas, porque la PCR, las ARS no las están cubriendo. Entonces, cuando uno evalúa que el gobierno también está haciendo pruebas de antígenos y antes de ayer tuvimos 5,000 personas positivas, lo que hay que decir es que la prueba de antígenos sí detectan Omicron de alguna manera, porque en la práctica lo estamos observando. Sí podemos decir que no todas las pruebas de antígenos son iguales, pero las pruebas que está utilizando el gobierno, y lo puedo decir porque en una institución donde trabajo utilizamos esas pruebas, la realidad es que son muy sensibles y son hasta de un laboratorio privado muy reconocido en el mundo. No lo voy a decir, pero la realidad es que es un laboratorio con mucha confiabilidad a nivel internacional. Entonces, ¿qué otra cosa se plantea de parte del doctor Cava? Hablaba específicamente de lo que es el colapso de salud por ausencia de personal, por ausencia de personas que puedan brindar las atenciones. Dentro de ese tema, hay que reconocer que el ministro de Salud, el doctor Rivera, dice que con Omicron, el tiempo en el cual una persona permanece contagiosa es menor. Y esto es importante para las personas que nos están escuchando. Cuando comenzó el coronavirus del 2019, una persona para declararse que podía salir de su casa cuando le daba coronavirus, ¿ustedes saben cuál era el tiempo mínimo, Roberto, que una persona duraba para poder salir de su casa? ¿Cuál era el tiempo, doctor? No sabe, doctor Luis. 15 días. Sí, se hablaba de 10 días mínimo o 2 semanas. Excelente, eso es reciente ahora. Pero ustedes saben que el 19 de marzo, no sé si ustedes saben, del 2020, un infectólogo dominicano que había ido a varios programas, incluyendo a la Z, salió positivo. No sé si lo conocen. Sí. Infectólogo dominicano, sí, de nombre Héctor Balcázar. Por si acaso. ¿Ustedes saben cuánto tiempo yo duré trancado en mi casa? ¿Cuánto? 32 días. 32. ¿Ustedes saben por qué? ¿Pero y por qué, doctor? Okay. Primero, era un momento en el cual había mucho desconocimiento. Pero ¿sabes cuál era el proceso? Tú te tenías que hacer una prueba de PCR 14 días después de haber dado positivo. No de los síntomas, después de haber dado positivo 14 días. Con ese resultado negativo, tú tenías que esperar 14 días más para hacerte otra prueba PCR que también resultara negativa. Y entonces a los 28 días, tentativamente tú podías salir. Pero como en ese momento la realización de PCR estaba tan limitada, entonces yo duré 32 días para poder salir de mi casa. Entonces, déjame terminar, Roberto. Hay muchas preguntas, doctor, sí, y yo sé, pero espérate, eso era al inicio. Ajá. ¿Qué ocurre posterior a esto? Posterior a esto, se cambian los protocolos y se disminuye a 14 días. En algunos casos, los pacientes que estaban hospitalizados, las personas que habían tenido cuadros severos o tenían algún dato de inmunocompromiso, entonces se le daba el alta médica a los 21 días. Bien. 21 días, repito, personas hospitalizadas, personas con inmunocompromiso, y 14 días a todas las personas que tenían menos de 65 años y no tenían debilidad de su sistema inmunológico. Posterior a eso, en los Estados Unidos vuelve y se baja otra vez el tiempo de aislamiento. Y el tiempo de aislamiento, entonces, hoy en día en los Estados Unidos baja a 10 días. 10 días. Entonces, hoy en día, si usted llama a los Estados Unidos y dice, tengo coronavirus, tengo 2 días sintiéndome mal, te dicen, ok, desde los 2 días que usted tiene sintiéndose mal, cuente 8 días más. Si dura un día entero sin hacer fiebre, váyase a trabajar.
y se acabó. Y a los 10 días usted sale a trabajar sin prueba y sin nada. ¿Cómo? En República Dominicana el protocolo todavía que está plasmado, escrito, dice 14 días asintomático. Entonces estamos hablando de que cada vez más va bajando. En este momento el CDC, o sea, el Centro del Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, baja todavía más ese proceso, escucha esto, a 5 días. Pero no solamente 5 días, sino que dice 5 días y utilizar una mascarilla N95 y tratar de no exponerse mucho, ¿verdad? Sino tratar de hacerlo en los sitios imprescindibles. Eso es si usted se pone importante. su mascarilla, lo que quiera ha dicho que ellos dejan tentativamente ese periodo de tiempo de 7, 10 días para decir que una persona todavía puede ser infectante. Sin embargo, cuando uno revisa las guías europeas dicen que usted puede salir del confinamiento al 6º día si se hace 2 pruebas de antígeno y sale negativo. Hay otros países europeos que dicen que usted puede hacerlo a los 7 días y una prueba de antígeno negativa. Lo que quiere dejar dicho que con el paso del tiempo, y lo estoy diciendo porque yo acabo de salir, y esto quizás no es una indiscreción, lo voy a decir porque lo mencioné en la reunión, en el Centro Médico UCE, nosotros acabamos de hacer una reunión con el director médico, la administración, el encargado de enseñanza, que es el doctor Bienvenido Peña, quien es que fue pasado director de residencias médicas y ahora es el director de enseñanza del Centro Médico UCE, y parte del subconsejo de enseñanza del Centro Médico, en el cual bajamos justamente el periodo de licencia a 7 días, más la realización de una prueba negativa que el centro va a cubrir para que los residentes no tengan que costear esa prueba. Si sale negativa se reintegra, si sale positiva se esperan los 3 días posteriores para que el mismo o la misma se reintegre a sus funciones. Lo que quiere dejar dicho que no se sorprendan si el Ministerio de Salud Pública en los próximos días cambia nueva vez este protocolo de aislamiento en la República Dominicana y usted ya después de 10 días de haber salido positivo, de tener síntomas, se reintegra a sus labores sin la necesidad de prueba. Porque en este momento, algo que da pena es ver como alguien que tiene ya 10 días, 11 días, 12 días que le dio COVID, que le dio la infección por coronavirus del 2019, buscando una prueba, haciendo una fila de que porque en el trabajo se lo piden. Cuando ya usted sabe que después de 10 días la gente no contagia, sobre todo, repito, si tiene menos de 65 años, no tiene cáncer, no está en quimio, no está en radioterapia, no lo tuvieron que hospitalizar y se pasó el coronavirus en su casa acotado. ¿Me doy a entender? El problema. Entonces, por tal razón, eso se traduce en una pérdida de recursos para el país y se traduce también en que el mismo sistema de salud se colapse. El ministerio debe iniciar con las instituciones públicas, esto es una recomendación muy respetuosamente, en el cual en las instituciones públicas, si una gente tiene más de 17 días o más de 10 días con COVID, no tengan que exigirle una prueba de coronavirus para que entre, porque ya después de 10 días la transmisión es 0, repito, si el paciente no tiene alguna condición especial. Aquí hago una pausa. Muy bien, sobre lo que tú has dicho, Héctor, sumamente importante. Hay personas que tienen 3 días ya esperando una prueba. Claro. Que se la hicieron, ¿verdad? Di que para salir para el trabajo otra vez. Exacto. Y esa gente no se siente nada y te lo dicen, pero es que yo estoy bien y tengo 3 vacunas. Entonces, después que le den esa prueba y mira, salí positivo, pero ya después que se puede integrar. Eso claro, pero no eso. La prueba de PCR o reacción en cadena de polimerasa, recuerden que lo que busca es material genético. Sí. Una persona puede hacer una sinusitis por coronavirus, mantenerse excretando esa partícula viral hasta por 3 meses a través de la nariz. Un virus que está muerto, que no se pega. Y esa prueba de PCR puede salir positiva 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y esa gente no contagia. Sin embargo, el virus está muerto, no se lo puede pegar a otra gente, pero la prueba sigue saliendo positiva porque aún usted esté muerto, su material genético está ahí. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que se está es perdiendo recursos. Y yo creo, repito, es una sugerencia a la gente del ministerio, si quieren, me escuchan o no, y lo hago desde esta tribuna, que es una de las que más se escucha. Comiencen por ahí para que den el ejemplo. Ninguna institución gubernamental, después de los 10 días de una persona diagnosticada con coronavirus, ya sea por síntomas o ya sea por prueba realizada de coronavirus, no tiene que presentar una prueba para entrar al trabajo. Se lo digo porque he atendido personas en el consultorio de instituciones privadas que le exigen una prueba para reintegrarse. Y repito, eso es una pérdida de recursos y esas filas que estamos observando en los laboratorios son interminables y muchas de esas personas
pertenecen a ese rango, a ese grupo de personas que ameritan una prueba para reintegro laboral. Nos vamos adelante, doctor, antes de... Vamos a la pausa y luego hay comentarios muy importantes y preguntas muy importantes que quiero hacerle al doctor Balcácer. Cundo, llévatelo. La primera es un oyente que dice que él le dio COVID y tiene gripe y que le están mandando ahora que se haga la prueba del COVID. Bueno, la realidad es que en este momento, de manera unida, debe hacerse la prueba del coronavirus antígeno inicialmente y hacerse también la prueba contra la influenza A y B. Recordar que en este momento circula en la República Dominicana tanto influenza A como influenza B. Hemos visto como la influenza A en este momento está superando en números aparentemente la influenza B, que la tuvimos circulando desde octubre, pero recordar que hay otros agentes virales que también se encuentran entre nosotros. La realidad es que no es descabellado que ustedes tengan que hacer la prueba del coronavirus porque esta variante Omicron tiene una característica y es que no respeta que a usted le haya dado coronavirus, tampoco respeta que usted tenga 3 dosis de la vacuna. Lo que sí observamos es que la variante Omicron, que hoy en día sale publicado, que cerca del 85% de todos los casos que se están diagnosticando es Omicron, hay que decir que es mucho menos agresiva en aquellas personas que están completamente vacunadas o que han padecido el proceso infeccioso, lo cual es una noticia relativamente agradable para aquellas personas que tengan su inmunización. Recordando que los no vacunados tienen entre 13 y 17 veces, dependiendo del estudio donde lo busquen, algunos hablan hasta de 27 veces más probabilidad de morir que aquellos vacunados cuando les da el coronavirus. Sí, muy bien, doctor. Lamentando también, ya Roberto lo dijo, de la muerte del profesor Luis Ney Sánchez en San Juan de la Maguana, que vemos que es una persona destacada, que hizo grandes aportes en esa provincia. Nuestro pésame para sus familiares y para la población, porque estoy seguro que toda la población lamenta mucho la muerte del profesor Luis Ney Sánchez. Otra pregunta dice un amigo oyente, que ¿por qué Salud Pública no dice dónde están ubicados los centros de vacunación? Ok, lo primero que voy a aprovechar para decir lo que digo siempre, yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, nunca he tenido un nombramiento del Ministerio de Salud Pública. Agradecería que aquellas personas que lo quieran ver, recordar que el Ministerio tiene varias páginas, que se llama una de ellas Vacúnate RD de República Dominicana. Ustedes pueden entrar ahí, los centros de vacunación, Vacúnate RD siempre lo pone, así como llamar a cualquier línea de ayuda del Ministerio para que sepan dónde se pueden aplicar. Pero la gran mayoría de las plazas comerciales grandes en la República Dominicana tienen la presencia de lo que son puestos de vacunación. Repito, Vacúnate RD. Algo que quiero decir es que estuve revisando aquí en internet y el profesor Luis Ney Sánchez tenía como edad 91 años. Si bien es cierto, hay que reconocer que con 91 años cualquier proceso infeccioso puede desembocar en algún proceso que fuera fatal. Y hay que decir que el coronavirus, aún él estuviera vacunado, independientemente de, es un proceso infeccioso. La vacuna trata de reducir los embates de la misma, pero hay que reconocer que la edad, como dicen por ahí, el padre tiempo, en ocasiones no perdona. Si no queremos unir al dolor de todas las personas que realmente forman parte de sus familiares y sus deudos, y nada, pasa a su alma y a sus restos. Sí. Hay un comentario interesante, a mí me llama la atención. Es un señor que dice que si este virus es por un escape del laboratorio, ahí entran las famosas teorías de la conspiración, que la gente que cree que si fue un laboratorio. No sé, doctor Balcácer, si quiere comentar eso de que porque hay mucho que decir sobre cómo los virus mutan y todo eso, pero la gente hace muchas conjeturas y esto da lugar a los antivacunas, a las teorías de conspiración. Adelante, doctor. Me repite, perdóname, que estaba recibiendo una invitación. Es un oyente que él pregunta como con mucha suspicacia, sí, ¿no será que este virus es un escape de los laboratorios? Ok, le voy a hacer una pregunta sencilla. Cuando el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, se diagnostica por primera vez en el mundo en el 1983, que se hace la identificación de la partícula viral, ¿qué fue lo primero que se dijo? Que había sido un virus también fabricado en un laboratorio. No podemos negar que es una posibilidad, porque en este momento se cuenta con la tecnología para uno poder, como humanidad, modificar estructuras virales. No se puede negar. Sin embargo, hay que reconocer que la culpa
la culpa pudiera ser atribuible a lo que es el cambio climático y al daño del ser humano sobre el medio ambiente. Agentes virales como el coronavirus, así como el virus del Zika, que también tuvo sus embates en el mundo, fueron agentes virales que se habían mantenido contenidos en la naturaleza, en los bosques y en las selvas, con una transmisión entre los animales que habitaban esos ecosistemas. A medida que el ser humano se ha ido adentrando en los bosques y en las selvas, esos agentes virales comienzan a transmitirse justamente en la humanidad. Y es lo que podemos apreciar. Repito, no puedo decir que no es fruto de una manipulación en un laboratorio porque, repito, se dispone de la tecnología, pero sí te puedo decir que es más probable que haya sido el daño que hemos hecho a los ecosistemas, el daño que le hemos hecho a la tierra y esa falta de compromiso y deber que tenemos con el planeta que nos haya expuesto a este tipo de agente infeccioso. Continuamos. Muy bien. Hay un amigo que él dice que tenía las 3 vacunas y que en octubre le dio el COVID. Ese es muy parecido al caso mío. Yo tenía las 3 vacunas y me dio el COVID. ¿Qué tiempo tiene que esperar para ponerse la 4ª dosis? Es una excelente pregunta y la recomendación en este momento en todas partes del mundo es esperar de 4 a 6 meses para la aplicación de la 4ª dosis. Entonces ya él le dio en octubre y estamos ya en enero. Tentativamente el mes que viene le correspondería aplicarse la vacuna, sí, pero hay que reconocer, vuelvo y comento, que usted debe entrar dentro de las categorías que se han señalado para personas que son candidatas a aplicación de 4ª dosis, que en este momento son personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud, profesores, militares y policías, así como personas que tienen debilidad de su sistema inmunológico, que incluye personas con cáncer, trasplantados, VIH, enfermedades reumatológicas, personas utilizando biológicos. Es decir, la 4ª dosis no es para todo el mundo en este momento. Es lo que yo he dicho siempre, personas que se quejan de la 4ª dosis teniendo 35 años, siendo sano y que no pertenece a ningún grupo de eso. No ataque una cosa que ni siquiera le atañe. Que esperen su turno. Exacto. Adelante, doctor Vicente. Y hay un amigo oyente que él dice que tiene 2 Sinovac y que él quiere la 3ª, pero que él no quiere que sea Pfizer. Excelente pregunta, porque me va a permitir decir que el Ministerio de Salud Pública autorizó ya desde hace un tiempito que usted se puede aplicar su 3ª dosis de Sinovac. Y que esa 3ª dosis de Sinovac que usted se aplique, la ventaja es que en Chile fue validado de que brinda una protección importante, una protección, repito, importante, una protección muy buena, que en algunos casos, por lo menos en los primeros meses, es muy similar a ponerse 2 Sinovac y una Pfizer. Por tal razón, aquí en el país, recordar que tenemos Sinovac, tenemos Pfizer y tenemos AstraZeneca. Yo tengo 2 dosis de AstraZeneca y la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, me voy a ir a colocar mi 3ª dosis. Al igual que usted se quiere poner su 3ª Sinovac, yo me voy a aplicar mi 3ª dosis de AstraZeneca, porque les repito, me ha ido bastante bien y yo entiendo que las personas confían en aquellas sustancias, en aquellos biológicos que le han hecho bien y que no le han presentado ningún tipo de efecto adverso. Yo me voy a poner AstraZeneca. ¿Y puede ser, doctor? Buenos días, doctora Marisol. Me ha saludado, llegué un poquito retrasada. Podría ser, doctor Balcácer, Sinovac y no Pfizer, sino la que usted se AstraZeneca, puso, AstraZeneca. Claro. Señores, miren, yo lo dije en un programa aquí, en uno de los miércoles, del último miércoles de cada mes que vengo con la doctora Ileana, y yo les voy a decir algo. El estudio chileno demostró que 2 Sinovac y una AstraZeneca, escuchen qué protección brinda contra usted enfermarse, 96%. De las 3 combinaciones que se hicieron, combinar 2 Sinovac con una AstraZeneca fue la combinación que brindó mayor protección de todo, contra hospitalización y contra enfermedad. Lo que quiere decir que si yo me hubiera puesto 2 Sinovac, me pusieron una 3ª de AstraZeneca. Lo que pasa es que AstraZeneca, como tuvo unos casos de trombosis, algunas personas le tomaron miedo. Yo en lo personal no recomiendo AstraZeneca en personas menores de 40 años. Pero si usted tiene más de 40 años y tiene 2 Sinovac y se quiere poner una vacuna, que repito, en la práctica, en ese estudio chileno que se hizo con 2 millones de personas, una muestra grandísima
y súper significativa, demostró que 2 Sinovac y una AstraZeneca brindan una protección, repito, superior a 2 Sinovac y una Pfizer. Muy bien. Adelante, doctor Sí, Vicente. mira, la importancia lo decía al principio aquí, doctora Tavera, Roberto, de tener aquí al doctor Balcácer, un gran infectólogo. La importancia de esto es, fíjense, este programa se llama Jueves de Salud Mental. Entonces uno dice, bueno, entonces empátame la presencia del infectólogo con salud mental. Primero, ustedes han visto en las llamadas cómo el pueblo está en COVID. Entonces, si el pueblo está en COVID, nosotros no podemos pararnos hoy aquí a hablar de la salud mental, que es un tema importantísimo. Pero la gente es lo que está en COVID. Entonces, ¿pero qué pasa? Aunque la gente esté en COVID, muchas veces la gente puede estar reaccionando de una manera que no es la mejor para prevenir y el contagio y para prevenir las complicaciones. Por eso, nosotros entendemos que a veces cuando llega una ola del COVID como la que ha llegado ahora, mucha gente entra en pánico porque lo que decíamos al principio, que entonces, ¿y qué uno va a hacer? Y me dijeron y me contaron y yo leí en Google. Entonces, cuando la gente entra en pánico, entonces, eso no es bueno. Porque cuando la gente está en desesperación y en miedo, regularmente, para no decir siempre, no toma las mejores decisiones. Y yo decía que esto es como una guerra. Y cuando usted está en una guerra, usted no puede dormirse, pero usted no puede tampoco tomar decisiones erradas. Porque estamos en este momento cuidando la vida de nosotros y la de nuestros hijos. Una de las cosas que yo he visto, aquí está el doctor Balcácer, que nos puede decir, es que el Omicron da por familia. Ahora yo tengo muchos amigos que le dio a la mamá, al papá, a los hijos, al abuelo, al suegro que vivía con ellos. Y que el doctor nos explique por qué esta variante, esta mutación, le da ahora como tan rápido a todo el mundo. Que él nos explique eso. Y que también nos explique el por qué el protocolo ha ido cambiando. Él dijo cuando él estaba eran 15 días, 28, luego a 10. ¿Por qué el protocolo hoy dice que son 5? Que él nos dé la fundamentación científica de por qué ese protocolo ha variado. Adelante. ¿Usted me permite agregar algo, Claro. Héctor? Que ahorita cuando tú estabas hablando Roberto, precisamente de la reducción, hubo a 2 presidentes que le dio el COVID, que los días fueron semanas, 2 semanas, que la gente de hecho hasta lo puso en duda de que si realmente le había dado el COVID o no. Claro. ¿Usted recuerda esos casos? Sí. Mira, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Esto ha ido disminuyendo porque cada vez más se sabe de coronavirus. Cada vez más la capacidad que tenemos de identificar posiciones, sobre todo moleculares, es superior. Cuando inicié el coronavirus, solamente teníamos PCR y solamente teníamos prueba en sangre que eran muy malas. Malísima, era una prueba malísima, ustedes lo recuerdan. Una prueba loquita que teníamos, que le hacían la prueba a la gente salían positiva, negativa, un reguero de cosas rarísimas. En su momento sirvieron para algo, pero la sensibilidad que tenían y lo específico que eran muy malas. Entonces, ya hoy en día tenemos una prueba de antígeno que usted se la puede hacer en su casa sin tener que salir de ahí, con una sensibilidad de más del 75%. Si usted detecta 3 de cada 4 casos en tu casa sentado y tú te quedas trancado porque la tecnología cada vez va aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa, doctor. Bien. Si una gente se hace la prueba de antígeno en su casa y sale positivo, ya él puede estar seguro de que está positivo. No tiene que ir a ver si otra prueba le dice que esa no. es una excelente pregunta. Y la respuesta es, si usted tiene síntomas, o usted vive en una casa, o usted compartió con un compañero de trabajo que está positivo, y usted se hizo la prueba de antígeno y salió positivo, no se ponga, está buscando la cuarta pata al gato de que me voy a hacer una PCR para confirmar, porque mira, la de antígeno me salió positiva y la PCR negativa. ¿Por qué? Porque mucha gente entonces se agarra del negativo y dice, no, es que la primera estuvo mal. ¿Para qué? Para no hacer el aislamiento, para no quedarse en su casa. Sin embargo, como hemos mencionado aquí, usted puede seguir contagiando. Y el problema es que usted puede contagiar a alguien que puede tener alguna disminución de su sistema inmunológico y entonces usted presentar esa carga emocional, ya que estamos hablando aquí
de psiquiatría, de jueves de psiquiatría, de algo que muchas veces no se habla, que es la culpa. La doctora que está aquí a mi izquierda me recordaba. Marisol Taveras. La doctora Taveras me mencionaba que cuando yo salí positivo, ella estuvo en el mismo programa en el cual la señora Ingrid Gómez se contagió conmigo de coronavirus. Ella tuvo la suerte de no contagiarse, pero yo todavía siento dentro de mí cierto grado de vergüenza. Aún yo no lo quería hacer porque no lo sabía, pero yo todavía siento cierto grado de vergüenza cuando miro a Ingrid a los ojos de caramba, se infectó conmigo, porque si bien es cierto, todo salió bien y no se murió, pudo haber tenido otro tipo de desenlace. Sí. Entonces, el coronavirus tiene muchas partes emocionales que se pasan por alto, y una de ellas que hoy está ocurriendo, y quiero por favor que el doctor ahí y la doctora Torres me ayuden, es lo siguiente. Señores, la pesadez, el dolor, la penumbra que le viene a una gente en los hombros cuando vuelve y sale positiva al coronavirus, es algo impresionante. Usted lo puede mirar en los ojos, que hay gente que han llegado a mi consultorio sin fiebre, sin tos, sin malestar general, con una tomografía normal, con laboratorios normales, pero dando gritos en el consultorio, que por qué volvió a salir positiva, que si de la primera vez se zafó y ahora no, llegan con un miedo terrible. Entonces estamos hablando de que el coronavirus al principio te generó ansiedad porque tú no sabías si te iba a dar. Después te generó ansiedad cuando te dio. Y después te generó ansiedad porque tú no sabías si ibas a presentar algún tipo de secuela. Y después de ahí te está generando ansiedad porque ahora tú no sabes si te va a volver a dar otra vez. Porque estás repitiendo. Antes de la variante Omicron, la probabilidad de que te repitiera el COVID era un 1%. Hoy en día, la cantidad de gente que le está repitiendo el coronavirus es una vaina impresionante. Entonces, todo lo que teníamos anteriormente que conocíamos, Omicron lo ha reescrito. Y por tal motivo nos encontramos frente a una generación de ansiedad que yo sé que mucha gente que estaba escuchando este programa, desde que dijeron que era de COVID que iban a hablar, quitaron la emisora. Porque hay gente, repito, que entienden que uno de los grandes problemas de este momento no es la desinformación solamente, sino también la información. Se está acumulando demasiada información en la cual es muy difícil uno estar acorde o al tiempo de lo que se va generando. Todos los días las cosas cambian. Y repito, vuelvo a decir, porque no quiero que pase por alto. En este momento, un punto de lo que mencioné, y como queda media hora, quiero tratarlo, por favor, porque no quiero que se pase, Roberto, doctor Vicente y doctora Torres, discúlpenme un segundito. Taveras, perdón, discúlpenme, ¿qué Torres? Discúlpenme un segundito. El problema que tenemos aquí es que dentro de 2 semanas se supone que empiezan las clases. Señores, esta discusión no se tuviera en este momento, y lo voy a decir responsablemente, y creo que es lo más atrevido que he dicho en mi vida en un programa de radio que se escuche tanto como este. Este problema no lo hubiéramos tenido si los niños estuvieran vacunados en este momento. El proceso de vacunación de todos los niños en la República Dominicana toma alrededor de 28 días. Estamos hablando de que en un mes todos los niños pudieran estar potencialmente vacunados, porque el esquema de vacunación con Sinovac es una dosis el día 0 y la siguiente dosis el día 28. Entonces, ¿qué ocurre? Balcácer, pero es que la vacuna en niños, señor, en Chile hay más de 7 millones de niños vacunados con Sinovac y nosotros tenemos Sinovac disponible en el país. Este tema de comenzar clases presenciales o no, con la vacuna aplicada en niños en un periodo de 28 días, este tema, yo les aseguro a ustedes que hubiera sido un tema menos difícil de tratar, menos controversial y menos doloroso, porque el problema es que en este momento tenemos una pugna en el cual los padres saben que tener a los hijos en la casa es un estrés emocional, es un estrés físico, es un estrés económico, pero entonces tienen el inconveniente de que vieron que cuando enviaron a los niños a clase en el mes, cuando iniciaron la clase en octubre creo que fue, que 2.5 millones de niños fueron a las escuelas se convirtieron en un interruptor de eso de prender la luz. Ya comenzaban la clase, ya paraban la clase. Ya comenzaban la clase, ya paraban la clase. Entonces, ¿qué ocurre? En muchas partes es cierto que el proceso de la docencia inició, pero en muchas partes esos niños ya a partir de los 5 años se encuentran vacunados. No hay que temer a las vacunas en población pediátrica. Chile, repito, tiene cerca de 7 millones de niños vacunados sin efectos adversos que sean significativos.